Continuamos con Contra viento y marea. Tu compañía. Donde la gente de diferentes lugares traman historias que acaban transformándose en planes tan fuertes como las verdades. Hablo de bares, hablo de jardines, hablo de puentes que unen a la gente corriente y los transforma en algo más que una realidad para convertirlos en eternidad. Ciudadanos de un lugar llamado mundo. Continuamos aquí en Radio Oriental 96.1 en tu programa Contra Viento y Marea, esta revista informativa y de opinión que se emite todos los días de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Nos puedes escuchar también a través de la web www.radioyambae.com. Nuestro número de teléfono es el 333-7194 y contamos con la página en el Facebook Contra Viento y Marea 96.1, donde diariamente subimos noticias, puedes hacer comentarios, sugerencias e interactuar con nosotros en las redes sociales. Movimiento, este es el momento, juro que no miento, somos el motor de las calles de la... Tal como lo ha destacado Hannah Arendt, desde que el hombre tiene conciencia moral, cuenta con la posibilidad de valorar actos, normas o incluso regímenes, considerándolos buenos o malos. Pero no pasa solo esto, ya que siguiendo esa misma lógica, el mismo individuo podría decantarse por respetar una norma, apreciar un régimen o incluso incurrir en un desacato. Pasa que los hombres, cuando tienen esa conciencia moral, pueden, reitero, por un lado, emitir juicios de valor, considerar que una norma es buena o mala, que un régimen es positivo o negativo y además plantear la necesidad de efectuar modificaciones en cuanto a la organización de esa sociedad. Esto normalmente se suele explotar cuando se habla de dos conceptos que han sido empleadas generalmente en épocas subversivas, revolucionarias y cuando se pretende cuestionar la vigencia de una norma que se califica de mala. Me refiero a los términos legalidad y legitimidad. Con certeza usted en varias ocasiones habrá escuchado que alguien dice esto es legítimo, pero se considera contrario a las leyes, o se puede plantear también de que algo sea perfectamente válido, legal, aunque no sea compatible con esos principios que a uno le permiten notar, y esto es centrar la justicia de un acto. Y la justicia en política, el jefe hablaba de justicia política, es muy importante. Desde ese punto de vista es que alguien dice, estoy frente a una norma injusta, un régimen injusto, un gobernante injusto. Este gobernante es, en consecuencia, ilegítimo. Legalidad y legitimidad son, por lo tanto, las dos palabras que nos acompañarán durante los siguientes minutos. Estaremos reflexionando al respecto y con ese propósito nos acompaña primero acá en el estudio Jorge Roberto Márquez, quien es un intelectual muy valorado en cuanto a sus ideas que son difundidas en algunos medios de prensa, es igualmente de formación politólogo y ha ejercido el profesorado. Muy buenos días, Jorge Roberto, y gracias por estar una vez más en Contra Viento y Marea. Buenos días, Enrique, Mauricio, Freddy y a toda tu audiencia. Un gusto estar otra vez en los estudios de Radio Oriental y en especial en Contra Viento y Marea. En La Paz, vía Skype, nos acompañan Cristian González, también politólogo, y Alejandro González, quien se ha formado en el mundo del derecho. Vamos a estar conversando con ellos también más adelante. Partamos con lo referente a la legalidad y legitimidad, pero desde el punto de vista del ciudadano. Resulta que si bien no se ha teorizado mucho al respecto a fin de que todas las personas conozcan cuándo una demanda es legítima, normalmente en estas sociedades democráticas se suele creer que cualquier pretensión es legítima y que por lo tanto las autoridades tendrían que satisfacerla casi de manera inmediata. Ayer, por ejemplo, hubo una movilización masiva de quienes se están vendiendo en los mercados. La Confederación de Gremiales se ha movilizado en contra de las normas tributarias. Entienden las personas que obraron así ayer
que su demanda sería legítima. ¿Cómo hacemos para determinar si es posible usar esa calificación? Porque también se corre el riesgo de que todas las personas consideren ilegítimo lo que hace un gobierno y así no tendríamos la más mínima posibilidad de contar con una convivencia pacífica, Jorge Roberto. Bueno, hay que tomar en cuenta que hay una diferencia muy importante entre lo que es la legalidad y la legitimidad. Para explicar esto quisiera irme a un ejemplo que todos conocemos. El año 2003, en el gobierno de Sánchez de Lozada, cuando se termina yendo, renunciando y demás, vemos que la idea de legitimidad y legalidad juega un papel muy importante, ¿no? Legalmente el presidente en ese momento era Gonzalo Sánchez de Lozada, y utilizando la Constitución iba a sacar a la policía y las Fuerzas Armadas para colocar orden en el país, ya que todo estaba de cabeza. Sin embargo, y esto es algo que pasa, el pueblo ya no lo sentía como su presidente o representante legítimo. Entonces, es un tema muy complicado que va más allá de la norma escrita o codificada. Puede ser lo que la gente siente en el momento, lo que la gente cree que le pertenece, lo que la legitimidad es lo que la gente cree en el momento, que lo que piensa está bien o que lo que siente está bien o lo que está haciendo está bien, porque es algo que se ha repetido tal vez por años, por siglos, por milenios, dentro de su cultura habitual, dentro de una enmarcada cultura política. Está claro, Cristian, que las personas al efectuar esos juicios de valoración, tal como lo ha subrayado Jorge Roberto, podrían incluso fácilmente cometer equivocaciones. No basta con que alguien diga me opongo al cumplimiento de esta norma o a la obediencia de un régimen determinado sin exponer algunos argumentos, e incluso podrían sus alegatos ser considerados insuficientes, irracionales, porque conocemos hay una larga historia de movimientos revoltosos que no tendrían ningún sentido práctico, en este caso que conquistaran el poder. El punto es que, ¿cómo se hace para determinar cuándo esa pretensión que acusa de ilegítima a un régimen merece el aprecio hasta de la comunidad internacional, o cuando en otros escenarios simplemente tendría que ser desestimado cualquier apoyo? Porque recordemos que casi en toda sociedad democrática habrá un grupo de personas que considere ilegítimo al régimen, al sistema o a las normas. Cristian. Muy buenos días, Enrique. Bueno, este es un tema clásico en lo que se habla respecto de la formación de la ciencia política sobre el problema de la legalidad y la legitimidad. Ayer justamente comentaba con Alejandro respecto de cuando nos enseñaban de este tema, hablando de Carl Smith, nos ponen lo que es el modelo de una balanza. Imagínense la sociedad y el poder mismo de la sociedad en una balanza. Cada lado de la balanza tiene dos pesas. Uno es la legalidad y el otro es la legitimidad. Lo ideal, según lo que plantea Carl Smith en el modelo de lo que debería ser el gobernante, debería estar en una situación de lo que es una suerte de posición ecléctica, es decir, cada lado de la balanza debería estar colocado en una situación de estar en el mismo tipo de peso, en la misma medida. Sin embargo, vemos en la realidad de que esta situación nunca se da de esa manera. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo podríamos llegar a definir en qué momento estamos hablando de algo legal y en qué momento hablamos de algo legítimo? ¿Y en qué medida se le tiene que dar importancia? Esto depende mucho del tipo de sociedad de la que estemos hablando. Un ejemplo muy sencillo. En las sociedades latinoamericanas, como decía el mismo Jorge, generalmente llegamos a apelar mucho a lo que es el sentimiento del pueblo, a lo que es el espíritu del pueblo, como dirían los materialistas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, cualquier idea, cualquier consigna que llegue a hacerse popular o muy grande con la sociedad, llega a adquirir ese punto de lo que es lo legítimo. Sin embargo, si nos vamos a una sociedad diametralmente distinta, como serían las sociedades europeas, en un ejemplo más específico, la sociedad inglesa, estamos hablando de una sociedad que siempre ha hecho lo que es el tema de la legalidad, y no tanto así lo que es un reclamo popular o que tenga mucho apoyo de masas. Ahora, aquí hay un aspecto que puede llegar a ser irónico.
la sociedad inglesa no cuenta con una constitución como la que tenemos en Bolivia, por lo que podría incluso llegar a suponerse de que no son tan legalistas. Sin embargo, en Bolivia tenemos una sociedad con una constitución bastante amplia. Sin embargo, no se la conoce del todo por parte de la sociedad y mucho menos se la llega a cumplir. Un ejemplo claro es lo que vamos a vivir en el 21 de febrero, en lo que es el tema del referéndum por el sí o por el no. Técnicamente, si nos vamos a lo que dice la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, este referéndum llega a ser incluso ilegal, pero se está apelando a lo que es el espíritu del pueblo para hacer esta reforma constitucional que se espera en unos meses si es que sale el sí. Es decir, más allá de lo que la legalidad pueda decir, el espíritu del pueblo, siempre se habla de lo que es la voluntad de las masas, nos está diciendo que sí quieren que nos quedemos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a definir cuándo el espíritu del pueblo tiene que ser tomado en cuenta, incluso a nivel internacional? Yo me animaría a responder que básicamente depende de la cantidad de ruido que se pueda meter con una idea. Es decir, las ideas más bonitas, que más le agraden a la gente escuchar, como lo que quiere decir bonos, reducción de impuestos, baja de cantidades taxativas o impositivas, cualquier tipo de norma que sea buena o que sea considerada generosa respecto de aquellos que no dan un mayor esfuerzo para el desarrollo de la sociedad, esas causas siempre van a ser vistas como apoyadas por las masas y por lo tanto que responden a este espíritu del pueblo. En este tema relacionado con la legitimidad, sin duda, estamos haciendo referencia también a la crítica ética del poder, las normas e incluso el Estado. Yo citaba a Edwin Jefe y él precisamente reflexiona al respecto, cuestionando que solamente se pretenda que el ciudadano obedezca a cabalidad cada una de las disposiciones sin brindarle la posibilidad de que reflexione al respecto, analice la situación y naturalmente determine si vale la pena o no cumplir esas disposiciones. Ahora bien, cuando nosotros tratamos de establecer si una denuncia de ilegitimidad es o no aceptable, no pensamos solo en el grupo, las movilizaciones callejeras y las personas que están trabajando con el fin de favorecer la irrupción de nuevos partidos o derrocar a un gobernante. Pensamos también, y esto es básico, en que el individuo pueda considerar ilegítima una norma, régimen o sistema. El individuo, no el grupo, que desde luego es lo más importante para fines prácticos, porque hasta pueden votar de manera masiva consagrando a una persona. El individuo, entonces, ese sujeto solo que no tiene ningún gremio que lo respalde, podría también, esto es perfectamente posible, considerar que una norma es injusta o una reforma constitucional es injusta, al margen de que desde el punto de vista formal se considere que es una situación válida. Entonces, en ese caso ya no hablaríamos del grupo o la multitud, sino de cada individuo debidamente formado, preparado, con conciencia y espíritu crítico. Esto es igualmente posible dentro del mundo moderno, Alejandro, para no pensar solo que quienes pretenden consagrar una nueva estructura del Estado sean las multitudes y solamente esos grupos multitudinarios puedan hablar de legitimidad y legalidad. Buen día, Enrique, y buen día a Jorge también allá, ¿no? Mira, el tema es tan interesante que podríamos tomarlo desde varios puntos de vista. Smith tiene un debate con Kelsen durante inicios del siglo XX, exactamente sobre estos temas. Si es que es la mayoría la que tiene la legitimidad, o podríamos buscar esta legitimidad en cada individuo en particular. Con esto queremos referirnos a que si podríamos o deberíamos esperar que cada miembro de la sociedad, es decir, por ejemplo acá Cristian, mi persona, tú Enrique, Jorge,
cada persona en el estudio tenga esa capacidad o ese raciocinio para poder determinar que un fenómeno, ya sea social o jurídico, o como en este caso lo que estamos por vivir, que es el 21F, como lo han venido a denominar, que es lo del referéndum, es algo legal y legítimo al mismo tiempo. No solamente el apoyarnos en lo que diga la mayoría, pero en el sistema democrático en el cual vivimos, se apela a lo que pueda llegar a decir la mayoría y no así a lo que puede resultar de un raciocinio particular. Cuando se va a elecciones, se espera que cada una de las personas que va a votar ese día vaya y llegue con un criterio ya formado con relación al tema que se le está consultando o por las opciones políticas que se presentan para que uno escoja. Sin embargo, lo que se vivió, digamos, el año pasado con relación a acá en La Paz, por ejemplo, referéndum sobre la carta departamental, la mayoría de las personas que fue a votar no tenía conciencia o no conocía plenamente la redacción de esta carta orgánica departamental. Sin embargo, fue y votó por el no con una convicción de conocimiento sobre la norma, sino votó por el no por un sentimiento negativo de responder a un régimen, de decirle no estoy de acuerdo con que tú vengas y me impongas algo. Entonces, la votación que hubo acá y en otros departamentos por el no en sus cartas orgánicas demostró de que no necesariamente el pueblo tiene que estar consciente o tiene que tener conocimiento de lo que está yendo a votar, simplemente reacciona por sentimientos, y es algo que también vamos a ver en el 21 de febrero, ya que en nuestros sistemas de democracia lo que se busca es un equilibrio entre las mayorías y minorías. Sin embargo, vemos de que últimamente en nuestro país específicamente se aplica mucho lo que es el rodillo de las masas, ¿no? Lo que hablaba, en lo que discutían Smith y Kelsen en su momento, de cómo llegar a un equilibrio. Y lamentablemente nuestras sociedades se basan en lo que la mayoría dice. Puede que la mayoría no tenga la razón, puede que la minoría tampoco la tenga. Sin embargo, se aplica y se tiene como legítimo y válido lo que diga la mayoría. Es por eso de que siempre las tendencias políticas o los partidos políticos van a buscar el afecto de la mayoría de la población, sin necesidad de que ésta tenga o no conciencia de lo que se le va a consultar o tenga o no conciencia de lo que implica ser parte de uno de estos partidos. Como principio, la legalidad está para cumplirla. Sin embargo, podemos ver y visualizar en algunos ejemplos cuando en nuestro país, por ejemplo, un joven acude al Constitucional mediante un amparo para no hacer el servicio militar. Una joven en un país musulmán que considera que no quiere llevar el velo, puede acudir a una instancia. ¿Qué hacemos para dirimir cuáles son los derechos individuales inalienables y que no pueden negársele a ningún ser humano, independientemente de la sociedad que vive y sus leyes? Bueno, hay que tomar en cuenta el grado cultural que tiene dicha sociedad y mediante qué ideas ésta se va moviendo. Adolf Hitler decía que los tratados están para romperse. Lo mismo puede pasar con las leyes. En Latinoamérica, por ejemplo, tenemos la muy mala costumbre de firmar algo, de crear una ley y demás, pero llegado el momento, llegarla a incumplir, porque según una gran mayoría de la población o un sector en particular cree que esta daña los beneficios que puede tener. Y esto es parte de un infantilismo político que hay dentro de las sociedades, en especial en las de Latinoamérica. Como mencionaban Cristian y Alejandro, este debate que hay entre Kelsen y Smith es muy interesante, ya que Kelsen llega a una conclusión muy bonita,
que dice que todo aquello que se pueda codificar se puede convertir en ley. Y Smith viene en este juego entre la legalidad y la legitimidad. Hay que recordar que Carl Smith, llegado un momento de un jurista relativamente interesante, se termina enamorando, si vale el término, y cautivado fuertemente por una figura como Adolf Hitler. Hitler es aquel que se apoya en la, entre comillas, legitimidad que le daba gran parte del pueblo alemán, que recordemos que para ser el Partido Nacional Socialista, más que adeptos, era un partido que se conformaba mediante una militancia y era un grupo fanático, ya que hasta el mismo Hitler en los discursos que daba decía que la victoria será para aquellos hombres que demuestren un verdadero fanatismo para cambiar Alemania y demás cosas. Lo que hay que hacer, y es un cargo de conciencia que tenemos la mayoría de los latinoamericanos, es que por más que tengamos los códigos más bellos, las constituciones más grandes, más bonitas, con los tipos de letra más bonitos que hayamos encontrado, es darle el respeto debido a esas leyes, cosa que no hacemos y siempre velamos por beneficios corporativos o por beneficios personales. Y se podría condenar aquella conducta más allá que sea ilegal, ¿no? Pero no ilegítima. Esa conducta se la puede condenar. Lamentablemente quienes condenan estas conductas sociales son muy mal vistos por su sociedad. Un claro ejemplo es el señor Alcides Arguedas, que al principio de su texto, y es la base que le da el nombre a Pueblo Enfermo, se queja de una actividad social muy habitual en Bolivia, el excesivo consumo de alcohol. Teniendo una base estadística interesante, se da cuenta que en su tiempo el uso de alcohol era demasiado alto, y cuando hace esta denuncia, gran parte de la sociedad boliviana lo ve como el hombre malo que no entiende las culturas de su pueblo. La idea de considerar que prácticas culturales son buenas o malas, positivas o negativas, incluso superiores o inferiores, se suele considerar como una osadía imperdonable, fundamentalmente cuando se analiza esta situación desde el punto de vista de la comunidad internacional. Se alega entonces que los occidentales se están colocando en un estadio superior y califican las prácticas de otras culturas de inferiores. Sin embargo, nosotros nos podemos topar, como lo recordaba Mauricio, con algunos criterios que hacen posible plantear que existen normas que deben ser consideradas ilegítimas en cualquier parte del mundo, y ello, por ejemplo, a partir del reconocimiento de que si todas las personas tienen una dignidad humana o todos los individuos cuentan con derechos naturales, si es que nos vamos a decantar por el justnaturalismo, se entiende que en un país determinado tendría que partirse con el reconocimiento de esa dignidad y de esos derechos, y que cualquier norma del Estado que haya sido fabricada para restringir o anular esos derechos, incluyendo la libertad de conciencia, pensamiento o expresión, pues tendrían que originar una reacción o por lo menos una calificación negativa del individuo. En resumen, si hay un Estado como Cuba, por ejemplo, célebre por sus restricciones al individuo, en donde no se permite la libertad política, el pluralismo, y esto nosotros lo relacionamos hasta con la propia naturaleza del hombre, pues sus normas podrían ser consideradas ilegítimas, por más válidas que desde el punto de vista formal sean consideradas así. Cristian. Sí, exactamente, Enrique, y esto es parte del problema que estaba conversando ayer con Alejandro. Hace 2 semanas, si no me equivoco, publiqué un pequeño ensayo en internet referido justamente a lo que está pasando en Venezuela, con lo que ha sido el tema del cambio de la formación de la Asamblea Nacional de Caracas. Y creo que el tema no está ni mandado a ser para lo que estamos debatiendo exactamente. Ya ponías el ejemplo de lo que es el tema de Cuba, y mencionabas eso de que muchos consideran en esta parte del mundo de que el pensamiento occidental es peyorativo respecto a otras culturas que se pueden llegar incluso a decir inferiores, entre comillas, en lo que es el sentido de la formación cultural, intelectual, tecnológica. Generalmente es lo que se ve el tema de lo que es la superioridad y la inferioridad. Sin embargo,
muchas de estas personas parece que se olvidan de que este tema de lo que es hablar de los derechos humanos, la libertad, la capacidad de disentir, de tener opiniones diversificadas respecto de un mismo tema, nos guste o no, no es una herencia que venga de las culturas precoloniales latinoamericanas, específicamente sudamericanas en lo que respecta a Latinoamérica. Tenemos que ser muy conscientes de que este es un debate que se ha heredado, que viene desde Europa, que también se ha tratado en lo que es los países asiáticos, en Estados Unidos. Esta posición de decir que todo lo de Occidente es peyorativo es también desconocer la historia. ¿Y a qué nos somete? Justamente a lo que me refería de lo que es el tema de Venezuela, en lo que estamos inmersos en lo que Jorge muy bien se refería como lo que yo llamo el espíritu anticrítico. Hay una diferencia entre ser acrítico y lo que es ser anticrítico. Lo acrítico es de aquello que bien puede ser o no colocado en una visión crítica, pero no existe una mayor visión, ya sea positiva o negativa, de lo que es realizar una visión crítica de cualquier tema. Sin embargo, en Latinoamérica, y específicamente en lo que me refiero es al tema de Venezuela, en lo que el gobierno actual se ve hacia sí mismo, es decir, lo que el gobierno venezolano ve en sí de lo que ha hecho en estos 15 años de gobierno y un poco más que ha tenido, no solamente es acrítico en sentido de que no genera una crítica interna, sino de que es anticrítico en el sentido de que no acepta ningún tipo de crítica, ya sea de sus mismos partidarios o de la oposición. Y eso se ha visto claramente en lo que fue la instalación de la nueva Asamblea Nacional en Venezuela. Básicamente, todo el pequeño bloque que quedó de lo que una vez fue una nutrida cantidad del oficialismo en lo que respecta a los miembros de la Asamblea, salieron después de hacer un berrinche, lo que yo califico no como un discurso político, sino como un berrinche en el que decían de que la oposición ha ganado por medio de mentiras, por medio de engaños, que no responden al espíritu patriótico de los venezolanos, y que la labor de la asamblea que queda, de los despojos que quedan de la asamblea revolucionaria, es mantener vivo el espíritu de los que ellos llaman su sacralizado comandante Hugo Chávez, al mando de lo que es su heredero, que es el señor Nicolás Maduro. Por lo tanto, antes de salir de la asamblea, aseguraron de que iban a continuar con su labor revolucionaria más allá de lo que haya salido en las elecciones. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Más allá de lo que la legalidad y la legitimidad hayan generado en Venezuela, en lo que ha sido unas elecciones libres, hasta lo que yo tengo entendido, muy transparentes, no van a reconocerlo. Aquí vamos a lo que decía Enrique al principio, en sentido de las visiones individuales. El tema de lo que está llegando el oficialismo en Venezuela ya incluso está empezando a carecer de lo que era en otrora su masivo apoyo por parte de la sociedad venezolana. La están perdiendo en una cantidad alarmante en lo que es en Venezuela. Por lo tanto, el oficialismo ya está entrando en una posición casi individual de lo que consideran que es lo legítimo y lo que consideran lo que es lo patriótico. El mejor ejemplo de esto es que al final del día de lo que fue la instalación de la asamblea, surgió la idea entre los oficialistas de lo que podríamos llamar el régimen chavista, de formar un congreso paralelo, autodenominado el Congreso Patriótico, lo cual yo sé que en estos tiempos usar la palabra sedición se hace sin ton ni son y sin ningún tipo de criterio. Pero yo considero que formar un congreso paralelo a lo que sería la asamblea dentro del Estado venezolano es un acto de sedición en todas sus palabras. Estamos hablando de una actitud que es básicamente fundar otro Estado dentro de un Estado, lo cual no estoy muy consciente de la Constitución venezolana, pero considero que no solamente es un acto ilegítimo, sino que también es un acto ilegal. Por lo tanto, respecto de este tema de definir qué es lo legítimo, qué es lo legal y qué es lo que responde a los derechos humanos y qué no, una vez más, y como muy bien lo mencionaba Jorge, depende mucho de la formación cultural y educativa de las sociedades. Cada sociedad se va a fijar un límite tan alto como la educación que haya recibido desde el colegio.
Naturalmente que existe la posibilidad de que los individuos se rebelen en contra de tradiciones que son perjudiciales, eso no lo podemos descartar. En varias ocasiones se ha podido advertir la presencia de personas que plantean seguir una línea distinta en lo referente a las valoraciones éticas. Y vuelvo a este punto porque es fundamental. Lo que estamos tratando de hacer es calificar a normas, regímenes o incluso sistemas de buenos o malos, de justos o injustos. Y esa es una valoración que parte del individuo. Sin lugar a dudas necesitamos de más semejantes que estén respaldando nuestra postura para efectuar cambios que sean efectivos y que posibiliten hasta el levantamiento de otra sociedad. Con todo, partimos de ese sujeto. Es el individuo el que tras una reflexión profunda pues determinará si una norma debe ser cumplida o no, o si por el contrario plantea su modificación. Esto implica, entre otras cosas, que contemos con individuos capaces de efectuar ese tipo de razonamientos y que además tengan espíritu crítico. Por eso es tan importante que en la democracia se fomente la discusión, el análisis que cada quien realice más allá de lo que puedan ser dictados partidarios, gremiales o incluso religiosos. Alejandro. Mira, en el transcurso de la historia han habido países en los cuales grupos sectoriales han ido reaccionando en contra de normas que ellos consideraban para sí mismos como negativas o ilegales o que atentaban a su integridad como personas, como individuos. Podemos citar el caso en Estados Unidos del movimiento negro, como se lo ha denominado. Aquí está Martin Luther King, Malcolm X, que reaccionaron contra normas específicas que tenían varios estados en los Estados Unidos, valga la redundancia del nombre del país, que eran raciales, es decir, dictaban normas que limitaban a las personas de color allá en Estados Unidos al acceso a espacios públicos, al acceso en uso de servicios públicos, limitaban su acceso a el número de personas de color, un determinado número de personas de color no podía estar reunida en un solo espacio, en un solo lugar, porque se lo consideraba como peligroso o sedicioso. Entonces, este pequeño grupo comienza a reaccionar contra estas normas. Entonces, es de esperarse de que en algún momento, en toda sociedad, en todo país, hayan sectores que desde pequeños espacios comienzan a reaccionar contra normas que son ilegales. No solamente pueden tener la legitimidad de una mayoría, pero son ilegales en el sentido de que van en contra, como tú lo decías, si nos abocamos hacia el lado del justnaturalismo, van en contra de derechos que hacen al individuo desde el momento de su nacimiento, inclusive otros desde el momento de su concepción. Entonces es de esperarse de que en cierto momento en cada sociedad haya grupos que se vayan organizando para reaccionar contra normas que son ilegales en el contexto internacional, puede ser, e ilegítimas, es decir, de que no tengan el apoyo de la mayoría. Sin embargo, se utiliza el rodillo parlamentario, en este caso, digamos, podría ser en el nuestro, para aplicar o crear una norma que no tiene el apoyo de la mayoría de la sociedad. Hay claros ejemplos, por ejemplo, en Venezuela se dictaron normas a través del Parlamento para que el presidente, en su momento Chávez y en su momento Maduro, tenga una posibilidad de dictaminar y establecer a través de resoluciones presidenciales las medidas que se iban a tomar a nivel nacional. Y eso excluía totalmente la posibilidad de que se puedan debatir temas en el Parlamento. Como refería Cristian, el día en el que se estableció el Parlamento en Venezuela, con una amplia mayoría de lo que es la oposición venezolana, día antes Maduro revoca una resolución presidencial por la cual otorgaba al Parlamento la posibilidad de designar al presidente del Banco Central de Venezuela. De esta manera, él se asegura
de que solamente él pueda designar al presidente del Banco Central de Venezuela y tenga un acceso directo a lo que es el movimiento de las arcas. Entonces, de esta manera, si vamos revisando varios regímenes en nuestro subcontinente, vamos a encontrar de que gobiernos populistas se hacen de normas, se arman de normas totalmente ilegítimas e ilegales, por otro lado, para poder sonsacar y poder sostener un sistema a todas luces que va en contra de lo que debería ser el desarrollo del pueblo o el desarrollo de la sociedad. Acá, por no ir muy lejos, hace menos de 10 años, un gobernante dijo de que sus abogados deberían dar solución a lo que él diga. No es necesario, creo, decir el nombre del mandatario que dijo algo relacionado de esa manera, ¿no? Entonces, es de esperarse de que en cierto momento, acá también en nuestro país, pueda darse la posibilidad de una reacción por parte de sectores que se vayan unificando, pero de una manera más organizada, como sucedió en Venezuela. Muchísimas gracias, Alejandro, Cristian González, Jorge Roberto, por haber estado el día de hoy en Contraviento y Marea. Sus opiniones han sido realmente importantes para tocar este tema entre legalidad y legitimidad. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, Mauricio, Enrique, Freddy y a toda tu audiencia. Un gusto volver a estar acá en Contraviento y Marea.